En este último tema de la asignatura vamos a ver las ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden. Bueno, pues después de haber visto en el tema 2 y en el tema 3 las ecuaciones diferenciales ordinarias y en el tema 4 las ecuaciones en derivadas parciales de primer orden, pues vamos a ver en este tema las ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden. Bueno, la idea ya la tenemos. Recordar que estamos trabajando con una función incógnita que depende de dos variables, por lo cual vamos a tener derivadas parciales. Y así como en el tema 4 hemos visto hasta las primeras derivadas parciales, es decir, primer orden, pues en este tema 5 vamos a ver las de segundo orden. Quiere decir que en estas ecuaciones van a intervenir la función incógnita z, que insistimos depende de las dos variables independientes x e y, y intervendrán también sus derivadas parciales de primer orden. Fijaros que hasta aquí es lo que hemos trabajado en el tema 4, la x y la y como variables independientes, la z como incógnita que depende de las variables x e y sus primeras derivadas parciales, parcial de z con respecto a x y parcial de z con respecto a y. Pues lo nuevo que vamos a incrementar, lo nuevo que va a aparecer en este tema son las derivadas parciales de segundo orden, es decir, la derivada segunda de z con respecto a x dos veces, la derivada segunda de z con respecto a y dos veces y la derivada segunda de z una vez con respecto a x y otra vez con respecto a y, ¿vale? Así que lo mismo que vimos en el tema anterior, pero añadiendo las tres derivadas parciales de segundo orden que se pueden considerar de la función z con respecto a las variables x y y. Bueno, pues muchas veces, como estas derivadas parciales son, digámosle así, como un poco pesado de escribir, pues muchas veces se utiliza la notación un poco más reducida de escribir las derivadas parciales de esta forma. Utilizando la notación clásica de utilizando prima o dos primas según estemos con la primera derivada o con la segunda derivada, y debajo, pues indicando con su índice la variable con respecto a la que se deriva o las variables con respecto a las que se calculan las derivadas segundas. ¿Vale? Pues esta es una forma también más reducida de escribirla. Igual que hacíamos también en el tema anterior, pues llamándole P y Q a las derivadas parciales de primer orden con respecto a X y con respecto a Y, esto ya lo hicimos en el tema anterior, pues de la misma forma llamándole R, S y T respectivamente a las tres derivadas parciales de segundo orden que se pueden considerar, pues este tipo de ecuaciones lo escribiremos muchas veces de forma mucho más reducida, pues de esta manera. Una ecuación donde intervendrán la x y la y, insistimos, variables independientes, la z, que es la función incógnita, p y q, las dos derivadas parciales primeras de la función incógnita z con respecto a x y con respecto a y r, s y t, pues las tres derivadas parciales de segundo orden que se pueden realizar tomando z como función incógnita e x e y como variables independientes. Bueno, pues veréis que en este tema nos vamos a centrar en resolver las ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden lineales con coeficientes constantes y homogéneas, que son muy importantes en ingeniería porque hay muchas ecuaciones que se reducen a una de este tipo. Veréis que aprenderemos a resolverla básicamente utilizando dos cosas. Una es el método de separación de variables, que es muy productivo y muy útil para este tipo concreto de ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden que vamos a aprender a resolver. Y un segundo procedimiento, que es el principio de superposición, que nos va a permitir, pues a partir de una serie de soluciones, digámosle así, como parciales de la ecuación, construir lo que será su solución general. Terminaremos el tema pues viendo las ecuaciones con condiciones en frontera, lo que se conoce en matemáticas con ecuaciones con condiciones en frontera. Veremos la ecuación del calor y la ecuación de onda, que son muy importantes en ingeniería no solo por ellas mismas, sino porque veréis que muchos problemas acaban reduciéndose a uno de ese tipo. Su método de resolución es un método, digámosle así, como que es la base de la resolución de otras muchas ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden, y veréis pues que aprendiendo a resolver estas dos ecuaciones pues en verdad estaréis aprendiendo a resolver muchas más.